No, ni liga ni de
Hola. Hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Muy bien. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. ¿Cómo le ¿Cómo va? andan? Bueno, todos muy bien, gracias. Bueno, si les parece vamos a ir arrancando. Hoy lo que vamos a ver es el tema de el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, y también vamos a tratar de ver lo que podamos con el tema de la municipalización de los servicios públicos. El tema del estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires es un tema complejo y para su mejor entendimiento vamos obviamente a hablar de cuál es el estatus jurídico en la actualidad y cómo era el estatus jurídico anteriormente a la reforma del 94 para poder así entender correctamente la variación y a qué nos referimos cuando hablamos del estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para hablar del estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires tenemos que diferenciar. En la actualidad, el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires se lo da el artículo 129 de la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, ¿verdad? Ahí, en este que fue el último artículo que hubo en la reforma constitucional de 1994, en el artículo 129 se consagró la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, se estableció que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires van a poder elegir a sus autoridades en forma directa y que van a tener facultades de legislación y jurisdicción. Jurisdicción quiere decir de tener su propia administración de justicia. Pero después vamos a desarrollar bien el artículo 129. Pero antes de la reforma, que fue un cambio de cosas, de situación fundamental, antes de la reforma, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, siempre estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, tenía un trato diferente. Tenemos que decir que la ciudad de Buenos Aires era un municipio más, ¿verdad? Pero por el hecho de ser la ciudad de Buenos Aires capital de la República Argentina, iba a tener un tratamiento diferente a los restantes municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Para ello, ustedes van a estudiar el artículo 3º de la Constitución Federal de 1853/1860, que se mantiene así desde la reforma, de la Convención Reformadora de 1860. Porque anteriormente, en la Constitución de 1853, Buenos Aires no aceptó formar parte de la Confederación y por ende no estaba regida por la Constitución de 1853 hasta que luego, como después vamos a ver con el José de Flores, Buenos Aires se incorporó a la Confederación y acto seguido se llamó a la Convención Reformadora de la Constitución y se sancionó el actual artículo 3º, que era muy diferente al artículo 3º de la Constitución de 1853, y que Buenos Aires no lo aceptó bajo ningún punto de vista, no se sometió a esa norma, y por ende se separó y fue un estado en secesión, se separó de la Confederación. Entonces, hay algo que está haciendo un micrófono, puede ser. ¿Se escucha hojas? Ahí está, gracias.
Entonces, una cosa, si alguno, si no me expreso bien y no soy claro, por favor, me interrumpen y volvemos a rebobinar y aclaramos, ¿verdad? Entonces, volviendo al estatus jurídico antes de la reforma del 1994, la ciudad de Buenos Aires era un municipio más dentro de la provincia de Buenos Aires, pero tenía un tratamiento especial, que era un tratamiento que se lo daba la propia Constitución en base al artículo 3º de la Constitución Federal, ¿no? Y vamos a ver cómo fue ese proceso, ese lento proceso que terminó, en la sanción del artículo 3º. Este fue un proceso de muchos enfrentamientos y derramamientos de sangre en nuestro país, ¿verdad? Y la cuestión estaba dada en que Buenos Aires, nadie podía negar que Buenos Aires sea capital, ¿verdad? Así, históricamente, la ciudad de Buenos Aires fue la capital del Virreinato del Río de la Plata en 1776, ¿verdad? Se llamaba, la capital era la ciudad de Santa María del Buen Aire, ¿verdad? Nadie puede discutir la importancia de Buenos Aires en el gobierno patrio. Solamente hay que remontarnos a la Semana de Mayo y la Revolución de Mayo, cuando Buenos Aires se convocaba al interior, y el enfrentamiento entre los criollos y españoles y todo el proceso de revolución. Lo que sí se ha discutido es la conveniencia de mantener a Buenos Aires como capital, la conveniencia política de mantener a Buenos Aires como capital. Pero y así, en esta discusión, solamente basta remontarnos, por ejemplo, al Congreso de Tucumán de 1816, cuando Buenos Aires señalaba y proponía que la capital sea Cusco. También, por ejemplo, Sarmiento propuso que las autoridades de la capital federal se trasladen a la isla Martín García, y luego ya en la década, también hubo anteriormente, antes de la década del 80, antes de Raúl Alfonsín, también hubo propuestas de llevar la capital a Córdoba, Villa María. También hubo propuestas de llevarla a Paraná. Y decíamos, en la década del 80, Alfonsín, el presidente Alfonsín, propiciaba que la capital de la República Argentina sea trasladada a la ciudad de Viedma. El tema es que Buenos Aires, el tema se culmina con el artículo 3º de la Constitución de 1853. Y el artículo 3º de esa Constitución es diferente al artículo 3º que tenemos actualmente. El artículo 3º de la Constitución de 1853 decía: las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara capital de la Confederación por una ley especial. Y tras cartón, el Congreso sanciona el 4 de mayo de 1853 una ley haciendo referencia a la remisión, a la disposición del artículo 3º de la Constitución de 1853, y esa ley decía, en el artículo 2, que todo el territorio que se comprende entre el Río de la Plata y las Conchas,
hasta el puente de Márquez, desde aquí tirando una línea al sudeste, hasta encontrar su perpendicular desde el río Santiago, encerrando la ensenada de Barragán en sus dos radas, Martín García y los canales que domina, corresponden a la capital y quedan federalizados. Y continuaba el artículo 3º de esta ley. La capital y el territorio señalado en el artículo anterior quedan bajo la inmediata y exclusiva dirección de la legislatura y el presidente de la Confederación. Esto era lo importante. El artículo 3º de la Constitución de 1853 derechamente decía, a diferencia de lo que dice el artículo 3º actual, derechamente señalaba como capital de la República Argentina a la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Hoy cuando lean el artículo 3º dice que una ley que se determinará, no dice que sea derechamente la ciudad de Buenos Aires. La Constitución, reitero, de 1853 señalaba, conforme a la ley que dictaba el Congreso, inmediatamente, conforme, siguiendo la normativa de la Constitución de 1853, reitero, señalaba a la capital, a la ciudad de Buenos Aires, como Estado federado, y lo más importante era que la capital y ese territorio federalizado quedaban bajo la dirección de la legislatura nacional y del Poder Ejecutivo Nacional. Obviamente no lo aceptó ni la provincia de Buenos Aires, que tenía que ceder parte de su territorio para que sea capital de la República, y menos los porteños, porque quedaban bajo la dirección y el gobierno del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, y de ahí era el enfrentamiento que había entre los unitarios y el interior, entre la ciudad de Buenos Aires y el interior. La ciudad de Buenos Aires no quería estar estar bajo la legislación del Congreso de la Confederación y del Poder Ejecutivo de la Confederación. Entonces, Buenos Aires no aceptó la Constitución de 1853 y se separó, siendo así un Estado separado, en secesión se denomina. Obviamente la Confederación tenía que seguir teniendo una capital de la Confederación, y provisoriamente la capital de la Confederación, a instancias de Urquiza, estuvo provisoriamente en Paraná. Hasta que, conforme al Pacto de San José de Flores de 1859, se logró el reintegro de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, y por fin se pudo dictar, se llamó a una convención reformadora en 1860, y ahí se modificó, en base a esta convención reformadora, se modificó este artículo 3º, que había sido el motivo por el cual Buenos Aires se había separado, y se dejó las puertas abiertas, porque ustedes cuando estudian el artículo 3º, no dice derechamente la ciudad de Buenos Aires. El artículo 3º, 1850, 1853, 1860, hasta la actualidad, dice: las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Es decir, que con la reforma de la Constitución de 1853 a 1860 no se solucionó, mucho menos, la cuestión de la capital, pero se logró que todos los argentinos estuviéramos bajo una misma
Constitución Nacional, ¿verdad? Profe, perdón, hay gente que Sí. me dice que quiere ingresar, no sé si usted lo puede aceptar. Lo maneja La la secretaria. Secretaría. Sí, Ah, sí, sí. bueno, ahí Bien, me comunico con ellos, a ver si. gracias. Gracias, gracias. Eh, entonces, habíamos quedado en que con la reforma de 1853, perdón, con la No, del sanción, 60. claro, con la reforma de la Constitución en 1860, todos los argentinos estamos bajo la misma Constitución, pero no se solucionó en la cuestión de la capital. La cuestión de la capital, que era fundamental porque habla de la federalización de ese territorio y de una cesión que tiene que hacer la legislatura de la provincia o provincia, las legislaturas provinciales, tiene que hacer una cesión de partes de su territorio para que ahí residan las autoridades del gobierno federal, ¿verdad? Las autoridades de la República Argentina. Y esa cuestión de la capital recién se solucionó, fíjense, en 1880. Es decir, que todo eso, desde 1860, que se reformó la Constitución Nacional, recién la ley que dice el artículo 3º que iba a dictar el Congreso, recién se dictó y se aprobó y se promulgó por el presidente, hablando con propiedad, recién se promulgó la ley en 1860, es la ley de capitalización, y que se denomina también la ley Avellaneda, porque fue dictada bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Anteriormente a esta ley de 1880, hubieron varios proyectos legislativos para realizar la federalización de la capital, pero estos proyectos legislativos fracasaron porque eran vetados por el presidente en ese momento. Fundamentalmente era la reticencia que tenía la provincia de Buenos Aires para ceder parte de su territorio y la lucha entre unitarios y federales con respecto a la cuestión de la capital. Así había hubo un proyecto antes de la ley 1880, un proyecto que propuso designar como capital a la ciudad de Paraná, perdón, a la ciudad de Rosario, que fue vetado por el presidente Mitre, y después hubo otro proyecto que lo estableció la capital en Villa María, Córdoba, pero este fue vetado por el presidente Sarmiento. Recién en 1880, bajo la presidencia, a los finales de la presidencia de Nicolás Avellaneda, se promulgó esta ley que fija como capital de la República Argentina a la ciudad de Buenos Aires. Toda esta explicación viene a colación para explicar lo que estamos hablando ahora del estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. Antes de la reforma de 1994, el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, entonces, ustedes van a ver que surgía constitucionalmente en base a lo que establece el artículo 3º y lo que establece la ley de capitalización, donde se procedió a federalizar el territorio de la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar en donde residen las autoridades. Y por eso Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires,
si yo les decía que era un municipio más dentro de la provincia, al separarse, al haber cedido este territorio, al haber cedido la provincia parte de su territorio, donde está, me refiero a la ciudad, iba a ser un municipio, pero no iba a ser un municipio más como cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires. ¿Me explico? Iba a ser un municipio diferente por cuanto iba a estar sometido a la legislación del Congreso y iba a depender políticamente del Poder Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Así, hasta antes de la reforma del 94, los habitantes de Buenos Aires no podían elegir a sus autoridades, a su jefe, a su intendente. El intendente era designado por el presidente, con lo cual el presidente se reservaba la facultad de colocar a un candidato de su color político, sin consultar y sin haber sido elegido por la gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires. Y esa gente, los porteños, estaban legislados por el Congreso de la Nación y iba a existir paralelamente un consejo deliberante, pero iba a tener unas facultades residuales y solamente se iba a ocupar de meros cuestiones menores, ¿verdad? La ciudad de Buenos Aires iba a ser, el intendente iba a ser lo que soy jefe de gobierno. El poder ejecutivo, que era el intendente, se denominaba intendente, como en el resto de la provincia, pero iba a ser elegido, designado directamente por el presidente de la Nación, y reitero, iba a estar sometida bajo la legislación del Congreso de la Nación, sin perjuicio de que iba a haber en la Ciudad de Buenos Aires un consejo deliberante, pero con una materia reducida a cuestiones meramente locales, ¿verdad? Ese fue el estatus jurídico que tenía la ciudad de Buenos Aires hasta que cambió notoriamente, fundamentalmente, por fin, en 1994, cuando se sancionó, se estableció el artículo 129, que dice que le otorga autonomía plena. Y acá, cuando estudien el artículo 129, ahí al lado, en la Constitución, pueden poner autonomía plena. Ustedes saben que en los municipios, ¿se acuerdan que estudiamos que el artículo 123 no puso la palabra autonomía plena, que esa era una crítica que nosotros hacíamos. No puso plena, pero puso los 4 elementos, con lo cual sabemos que puede haber autonomía plena o autonomía relativa. Acá, cuando estamos hablando en el 129, que dice que la ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo, no tengan dudas de que estamos hablando de que hay una autonomía plena, ¿verdad? Que abarca los 4 elementos que nosotros conocemos cuando hacemos referencia a la autonomía del municipio, ¿verdad? Es decir, que la ciudad de Buenos Aires hoy en día, y por eso es que no se denomina más Ciudad de Buenos Aires. A partir del 1994 se la conoce como Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que no quede ninguna duda de que Buenos Aires tiene autonomía plena, ¿verdad? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los habitantes van a elegir directamente a sus autoridades y van a tener los porteños facultades de legislación, ¿verdad? Su legislatura, y va a tener su justicia propia. Lo cual eso son cuestiones, esto último de la justicia, después vamos a ver, es una cuestión que no está resuelta hoy en día tampoco, ¿verdad? Con lo cual la ciudad de Buenos Aires no tiene hoy en día autonomía plena con respecto a la administración de justicia, porque siguen existiendo en Capital Federal los que antes de la reforma del 94 se denominaban jueces nacionales, era la justicia nacional. Y esa justicia nacional tendría que haber pasado a la órbita de la ciudad autónoma, pero como después vamos a explicar, hay un lobby de los jueces que no quieren pasar a la órbita de la ciudad autónoma y quieren seguir siendo jueces nacionales, pero después vamos a explicarlo un poquito más al final. ¿Se entiende entonces cómo es la cuestión? Entonces ahora vamos a seguir explicando cómo es la situación, cuál es el estatus jurídico actual en la ciudad de Buenos Aires. Hasta antes de la reforma, la ciudad de Buenos Aires tenía ese estatus jurídico con esa cuestión de que de quién designaba al intendente, ¿verdad? Y lo que explicamos del tema de la legislatura. Y antes de la reforma, entonces, en los grados de descentralización política que tenemos en el Estado federal, ustedes me responden que el Estado federal, el primer grado de descentralización política es el Estado federal central, luego le siguen los Estados miembros y el tercer grado de descentralización política son los municipios. Pero ahora aparece en escena la Cava, que anteriormente no estaba dentro de los grados de descentralización política, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando viene el debate y la discusión con respecto a cuál es, en definitiva, hoy en día, luego de la reforma de 1994, el estatus jurídico, es decir, la situación jurídica de la Cava. Y ahí hay diferentes posturas con respecto al estatus jurídico, ¿verdad? Así, una parte de la doctrina, siguiendo a Gregorio Badeni, asimila a la Cava a las provincias y dice que cuando se habla de autonomía de la Cava, cuando está hablando del gobierno autónomo, está asimilando a la autonomía que tienen las provincias. Y eso dice Badeni, ¿verdad? Lo asimila, es decir, que asimila en un pie de igualdad a la Cava y las provincias. Por otro lado, estaba la postura de Alberto Natale, que fue convencional constituyente por Santa Fe. Natale asimilaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires a la autonomía de los municipios, ¿verdad? Decía que tenía la misma autonomía que un municipio, la Cava.
Y hay otra postura, que es la que sigue el doctor Sucherino, que dice que es una postura intermedia. ¿Por qué? Porque las pautas que sigue para decir que es una postura intermedia, las brinda el propio artículo 129, en el tercer párrafo, cuando ustedes lo estudien, para los que sostienen esta postura, se agarran de lo que dice el último párrafo del artículo 129. Pero también el texto de la Constitución es confuso con respecto al estatus jurídico. Sucherino, reitero, dice que el estatus jurídico es un estatus, es sui generis, que es más, es decir, es superior a la autonomía que tienen los municipios, pero no alcanza a igualar y estar en un pie de igualdad, un pie de asimilable a las autonomías que gozan las provincias. Entonces queda en una situación intermedia. Así, cuando nosotros vemos los grados de descentralización política en nuestra materia, vemos que hay 4 grados. Primer grado, el Estado Federal Central. Segundo grado, el Estado Federal Estadual, provincial. Luego le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por último el nivel municipal, ¿verdad? Y esta postura se toma del propio texto del artículo 129, último párrafo, en cuanto señala el último párrafo lo siguiente. Dice, en el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones, ¿verdad? Fíjense que si los convencionales constituyentes del 94 hubieran querido asimilar a la Cava a un Estado miembro, ¿qué hubieran dicho? Que los habitantes de Buenos Aires iban a convocar a sus representantes para que dicten una constitución. Y no lo dijo, se cuidó, no puso ni para que dicten su constitución, ni para que dicten su carta orgánica, con lo cual estaba diciendo que la Cava no iba a dictar, no iba a ser asimilable a un municipio ni a una provincia, porque utiliza el término que dicten su estatuto, que dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. ¿Se entiende? Si no, reitero, derechamente hubiera dicho que dicten su constitución y ahí lo asimilaba a una provincia, o que dicten la carta orgánica, con lo cual lo iba a asimilar a un municipio. Ninguna de esas dos cuestiones señaló. Se cuidó bien y dijo estatuto organizativo. Y ahí hubo un gran debate también, porque muchos constituyentes no les gustaba el término estatuto organizativo porque rememoraba al Estatuto de Reorganización Nacional del Gobierno de facto. Pero bueno, utilizaron ese término y lo que se quiere interpretar es precisamente esto que estamos viendo con respecto al estatus jurídico de la Cava, que no es asimilable a una provincia y tampoco es asimilable, repito, a un municipio. Es un Pero mix. puede ser interpretado como una constitución, ¿verdad? Claro, pero... Lo es casi. Claro, Es una ciudad-estado prácticamente. Bueno, toda esta cuestión viene a colación de lo que vos estás diciendo, que también del propio texto constitucional, si ustedes lean el artículo 44,
asimila, el artículo 44 asimila a la Cava a una provincia, ¿verdad? El artículo 44 de la Constitución Nacional dice, primera parte, Poder Legislativo, artículo 44, un Congreso, en la Constitución tiene un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que está asimilando a Buenos Aires a que tenga senadores, ¿verdad? Con lo cual lo está asimilando, lo está poniendo en un pie de igualdad a las provincias. Y como vos bien decís también, hay mucha parte de la doctrina que derechamente no comparte esta postura de la cátedra de que tiene un estatus, una situación jurídica sui generis y que es intermedia. Muchos dicen que derechamente es una ciudad-estado, ¿verdad? Pero, repito, para la postura que sigue Sucherino y que yo comparto también, es una postura intermedia que no, aunque en los hechos nadie va a discutir que la ciudad autónoma vale como tiene la importancia de muchísimas más provincias, ¿no? En los hechos, obviamente, nadie puede ser tan necio de no aceptar eso, ¿verdad? Pero repito, cuando hablamos del estatus jurídico, analizando el artículo 129, ustedes van a decir que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, pero que no es asimilable a una provincia y tampoco es asimilable a un municipio, está en una situación intermedia y es propia en su especie, y en verdad lo que quiere decir sui generis, habida cuenta que hasta tiene representantes senadores, designa senadores, ¿verdad? E integra el Congreso de la Nación, ¿verdad? Pero ¿no genera ciertas problemáticas o incompatibilidades con el resto de la Constitución una figura híbrida? ¿Cómo es esto? No, porque el tema es que toda esta cuestión, toda esta problemática está dada por el hecho de que en una ciudad autónoma coexistan las autoridades, en una ciudad autónoma sea a su vez capital, distrito federal. Y eso es lo que el inconveniente, la problemática que hay, que se planteó, ¿verdad? Pero, si se quiere, es para analizar jurídicamente, puede dar lugar a planteamientos de terminología correcta, pero la ciudad de Buenos Aires está en un pie de igualdad con las provincias, es coparticipable, y si no, pregúntenle a Larreta cómo le manotearon los fondos que le correspondían a la ciudad autónoma para que Kicillof pague los sueldos de la policía, ¿verdad? Y la importancia económica de la ciudad autónoma, obviamente que la hace equiparable a cualquier provincia del resto de la República Argentina. Pero, repito, toda esta cuestión es con respecto al estatus jurídico. ¿Cuál es la situación jurídica? Pero en el resto de las cuestiones está resuelto por leyes que integra y que forma parte de las provincias y la Cava, ¿verdad? En ese sentido no hay ningún inconveniente.
Igual quisiera agregar que el grado de centralización política que tiene la ciudad autónoma y el nivel de riquezas concentradas ya las criticaba Alem en su época. No sé, tal vez no es tan injusta la coparticipación como se ha arreglado. No, 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 no. Lo que estamos hablando es obviamente que todos coparticipan en la provincia de Buenos Aires y de ahí se hace una coparticipación al resto de las provincias más pobres. Lo que estamos hablando es de cómo, estoy diciendo que aunque no sea considerada una provincia a los efectos de la coparticipación, que fue lo que vos me preguntabas, yo te respondí que fíjate que tiene la misma importancia que una provincia, a punto tal que también coparticipa como cualquier otra provincia. A eso me estoy refiriendo, ¿está claro? Pero obviamente que la coparticipación por algo está sancionada por una ley en el Congreso, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando estudian el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, van a analizar el artículo 129 y en el primer párrafo no van a tener ningún problema en comprenderlo, que es lo que vimos recién, donde se establece que Buenos Aires la Ciudad de Buenos Aires tendrá un gobierno autónomo, que los habitantes elegirán directamente a sus autoridades y que tendrá facultades de legislación y jurisdicción. Pero la reforma del 94, en el segundo párrafo, establece lo siguiente, y que ha dado motivo a cuestionamientos constitucionales, lo que se dictó a partir del segundo párrafo del artículo 129. El segundo párrafo del 129 dice: una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Repito, una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. La ley que se va a dictar en base a lo que establece el segundo párrafo del artículo 129 es la que al año siguiente, en el año 1995, es la que se conoce como Ley Cafiero, ¿verdad? Y esta Ley Cafiero, lo que que fue dictada al año siguiente de estar hecha la reforma del 94 y siguiendo lo que ordena el 129, en los hechos, lo que estableció la Ley Cafiero fue una limitación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Esta Ley Cafiero, que repito, que dictó el Congreso a propuesta del senador Cafiero, Antonio Cafiero, y de ahí, como se la conoce, fue la que dictó el Congreso de la Nación en base a lo que establece el artículo 129, ¿verdad? Y esta ley establece que va a haber, el Congreso de la Nación va a tener facultades legislativas dentro de la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la República Argentina. Esa ley, Cafiero, reserva facultades legislativas para ejercer sobre la capital mientras la ciudad autónoma, mientras la ciudad autónoma sea capital de la nación. ¿Me explico? Y la ley Cafiero dice que
se entenderá como intereses, la ley Cafiero pone como regla que se tiene que interpretar como regla que la regla es la federalización y la excepción es lo que corresponde a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Cuando la interpretación correcta es que al revés, la federalización iba a ser limitada a los intereses federales y la regla iba a ser la autonomía, ¿verdad? Y en base a esta ley, denominada Ley Cafiero, el Congreso de la Nación se reservó facultades de legislación y así se reservó lo que está vigente, estuvo vigente hasta hace poco tiempo y sigue vigente en los hechos, y me estoy refiriendo a que el Congreso, el Estado Nacional, se reservó las facultades legislativas en materia de seguridad y en materia de justicia. Así, con la Ley Cafiero, todos los jefes de gobierno que tuvo la ciudad autónoma carecieron de poder, por ejemplo, lo que cualquier gobernador puede hacer, que en materia de seguridad, que es el gobernador designar al jefe de policía y tener el manejo de la seguridad. Bueno, aquí que por la ley Cafiero, el Congreso se reservó las facultades legislativas en materia de seguridad. Y el siguiente jefe, el primer jefe de gobierno que tuvo la Cava, que fue, ¿quién fue? Les pregunto a la gente grande. ¿Quién fue el primer jefe de gobierno que hizo toda la... De la Rúa, exacto. De la Rúa y hasta Macri, en el segundo periodo, se tuvo que fumar, no poder tener su propia policía, y de ahí el Poder Ejecutivo iba a manejar lo que se conocía, y sigue existiendo, pero ya más acotado, como la Policía Federal, y de ahí los sucesivos conflictos que se generaron por el hecho de ser el Poder Ejecutivo de un color político diferente al jefe de gobierno de la Cava, ¿verdad? Así se lo privó al jefe de gobierno, como les digo, como cualquier gobernador, Poder Ejecutivo de cualquier provincia, que es el que maneja sus propias fuerzas de seguridad. Bueno, aquí se le prohibió por esta ley. Y así, en el 2007, se aprobó modificar el artículo 7 de la ley Cafiero y se logró la transferencia de la policía al gobierno de Macri, pero con una circunstancia, con un hecho no menor, que cuando se le transfirieron esas competencias, no se le transfirieron el presupuesto que tiene que transferirse conforme lo establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso segundo, establece que cuando hay unas transferencias se tiene que hacer con la correspondiente partida presupuestaria. Como se logró en el 2007 la transferencia de la fuerza de seguridad, pero sin el presupuesto, el gobierno de Macri en el 2007 creó paralelamente a la Policía Federal lo que en su momento se denominó Policía Metropolitana, que estuvo conviviendo con la Policía Federal hasta que después, en el gobierno de Larreta, de la Cava, y bajo la presidencia de Macri, se transfirió el resto
la totalidad de las fuerzas de seguridad a la cava, ¿verdad? Pero esa cuestión de que la ciudad, de que el Poder Ejecutivo y el Congreso se reservara la legislación y el manejo de la seguridad, fue un condicionante que tuvieron los sucesivos jefes de gobierno de la cava. Alguien me estaba preguntando algo y se arrepintió, me parece. Me iba a preguntar algo. Yo le quería preguntar, profe, Sí. que en realidad, como no es un municipio, no es una ciudad, la ley Cafiero, por eso no lo autorizó que tenga el poder de seguridad. O sea, Claro, no es ni una cosa ni la otra. Precisamente esto da pie a lo que estábamos hablando del estatus jurídico, ¿verdad? Pero igualmente como al tener autonomía, el artículo 129 establece autonomía plena, absoluta, y no es lógico que al tener autonomía no carezca de poder tener autonomía en materia de seguridad, ¿verdad? Sí, es como pero tampoco tiene una constitución. Pero tampoco tiene una constitución, o sea que... No tiene una constitución, dijiste, pero tiene un estatuto organizativo que es un símil a constitución. Bueno. Pero el tema es que lo que tendría que haber hecho la ley, lo que establece el segundo párrafo del artículo 129, es que el Congreso se sincerara y dijera cuáles son los intereses federales que iban a estar bajo la órbita del Estado Nacional y del Congreso Nacional. Y dejarse de dar vueltas y sincerarse y no querer amañar de esa forma al gobierno de la cava. Porque la verdad es esa. Directamente lo que tendría que haberse hecho, dijo el doctor Sucherino en su momento, directamente el Congreso diga, los intereses federales abarca esto, esto y esto, ¿verdad? Y se sinceraba la cuestión. Doctor, ¿cómo se modificaría esta situación ahora que la capital es trasladable? Claro, siempre, el tema es que dice, mientras las autoridades residan en esa ciudad, va a estar sometida a esta doble legislación. Por un lado va a tener una legislación, y de acá viene la confusión, porque en la cava convive un doble orden legislativo. Tenés el orden legislativo local de la cava, de ciudad autónoma, pero también se entrecruza un orden legislativo que se reserva el Congreso para garantizar los intereses nacionales mientras Buenos Aires sea capital federal, capital de la República Argentina. Cuando no sea más capital federal la ciudad de Buenos Aires y la capital federal se traslade a Viedma o a Río Cuarto o a donde sea, esas facultades de legislación, el Congreso las va a ejercer en la nueva capital federal. Y la cava no va, fíjate vos, que no va a perder el estatus jurídico, que va a poder seguir eligiendo representantes y senadores, porque así lo establece el 44, pero ya no va a estar más sometida a una doble legislación. ¿Por qué? Porque ya no va a ser más capital federal. ¿Se entiende? La cava tiene facultades de legislación, pero por el hecho de que ahí residen las autoridades del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 3º, y la sesión, etcétera, etcétera, lo que estuvimos viendo antes, el Congreso se reserva facultades de legislación sobre la cava y hay un doble orden
y lo que tendría que ser la excepción por la ley Cafiero pasó a ser la regla en cuanto a qué se entiende por intereses federales. Y por eso es que hubo esta legislación que lo que en definitiva el espíritu de la ley Cafiero fue limitar la autonomía que le concede el 129. Pero repito, el día que las autoridades de la capital, las autoridades de la República Argentina que residen en la ciudad de Buenos Aires, por ser capital federal, se trasladen a otra ciudad, no va a tener más esa doble legislación, la ciudad de Buenos Aires. No sé si me expliqué. Sí, sí. Bueno, entonces esa es la cuestión del segundo párrafo, y resta aclarar el tema de la justicia. ¿Por qué? Dijimos lo que dice el primer párrafo, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires es autónoma, los habitantes eligen directamente a sus autoridades, y que tiene facultades de legislación, no hay duda, y facultades de jurisdicción. Pero en los hechos, estas facultades de administración, de tener su justicia local, no es plena. Y aquí tengo que hacer una breve explicación para que se entienda lo que hablamos al principio. ¿Se acuerdan? Antes de la reforma del 94, en Buenos Aires, la organización de la justicia no era como en el resto, como en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? En el interior de la provincia de Buenos Aires está los jueces locales que aplican el Código Civil, jueces civiles y comerciales que están unidos, jueces civiles y comerciales, los jueces que aplican la materia laboral, ¿verdad? Y por el otro lado está la justicia federal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo se organiza? En la provincia de Buenos Aires tenés un doble orden, el federal y el provincial. En la ciudad de Buenos Aires, antes de la reforma, existía, por un lado, la justicia federal, que sigue existiendo, que va a regir en toda la materia federal, que es la misma justicia federal que se aplica en el interior de la provincia. Pero los que aplican el Código Civil, los códigos de fondo en Capital Federal, se llamaban jueces nacionales. Así, en la capital, antes de la reforma, tenían jueces nacionales y estaban todos juntos en lo civil y comercial. Después se separaron, jueces en lo civil, jueces en lo comercial, jueces de familia, pero se denominaban jueces nacionales. ¿Qué pasó? Cuando se estableció la autonomía, ¿qué tendría que haber pasado? Que A ser jueces ordinarios. justicia, claro, pasaran a ser jueces locales de la ciudad autónoma. Pero los jueces, acá no hubo pica entre macristas y kirchneristas o entre gobierno federal central y jefe de gobierno de Cava. Estaban todos de acuerdo, no, que pase, no hay problema. Lo que tiene que pasar, los jueces nacionales tienen que pasar. No, es decir, la discusión que había anteriormente en materia de seguridad, en este aspecto no hubo ninguna contradicción. Todos, políticamente, el arco político coincidía en que la Cava tenía que tener su propia administración de justicia y que los jueces nacionales, de ahora en más, tenían que ser jueces locales. Así, cuando la Cava dicta su estatuto organizativo,
que es lo que hablábamos de Petit Constitución, establece en el estatuto organizativo un Tribunal Superior de Justicia, jueces, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Los jueces nacionales no quisieron pasar a integrar la justicia nacional. Y entonces, la justicia de la capital, de la ciudad autónoma, para hablar. Y entonces, hoy en día, ¿qué pasa con los ciudadanos que viven, con los porteños? Los porteños, cuando, fíjense cómo se vulnera también la autonomía de los porteños. Y con este ejemplo se van a dar cuenta palmariamente. ¿Por qué? Un juez nacional, los jueces mal llamados nacionales actualmente, que aplican los códigos de fondo en la ciudad de Buenos Aires, al ser jueces nacionales, fueron elegidos, aparte de haber sido elegidos por el Congreso y ser removidos por el Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Aparte de eso, las sentencias de los jueces nacionales son apeladas ante las cámaras nacionales. Sí. ¿Y ante quién recurren? ¿Ante quién se recurren las sentencias de las cámaras nacionales? Anteriormente a la reforma. No, estamos hablando del fuero ordinario. Con recurso extraordinario se recurre directamente pasan. Primera instancia, Cámara, Corte de la Nación. Recurso extraordinario, Corte de la Nación. Se saltea la instancia del Tribunal Superior de la ciudad de Buenos Aires. No, se saltean la instancia del Tribunal Superior que establece la ciudad de Buenos Aires. La Suprema Corte. Claro, la Corte Suprema de la provincia, de la ciudad, autónoma de Buenos Aires. ¿Me Doctor, explico? ¿puedo hacerle una consulta? Sí. En realidad, todos los juzgados y, digamos, todos los tribunales ordinarios o locales, mal llamados, son nacionales, en realidad. Creo que el problema tiene que ver con la época de rebeldía de Buenos Aires. Al estar separada de la Confederación, se quedó con sus órganos de justicia propios, como si fueran federales. Al incorporarse, quedó suelto eso. En realidad, siempre estuvo organizada la justicia de Buenos Aires en los jueces nacionales y, por un lado, que aplican la materia de Código Civil, el Código de las Leyes de Fondo, que dicta el Congreso, y por el otro lado, los jueces federales, que aplican las leyes en materia federal. El tema era que en la ciudad de Buenos Aires no eran jueces de la ciudad de Buenos Aires, se denominaban jueces nacionales. Y así fue hasta la reforma del 94, ¿verdad? Con la reforma del 94, al consagrarse la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, ya no se tienen que denominar más jueces nacionales de la ciudad de Buenos Aires, porque estos jueces nacionales son los que vienen a aplicar la materia común dentro de la ciudad de Buenos Aires y tienen que salir de la órbita federal, de la órbita del Estado Nacional, que era materia que se reservó el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, y traspasárselo a la justicia de los jueces nacionales, traspasárselo a la ciudad autónoma, para que la ciudad tenga autonomía plena en materia de justicia. Pero repito, acá estuvieron de acuerdo políticamente en hacer ese traspaso. Los que se oponen y los que se opusieron y se vienen oponiendo son los jueces que integran la mal llamada justicia nacional. Porque no quieren perder el estatus de jueces nacionales y pasar a ser meramente jueces de la ciudad de Buenos Aires. Así es como está, sin perjuicio de que
la Ciudad de Buenos Aires tiene en materia penal también su propia legislatura, sus propios jueces, también tiene antes de eso, algunos delitos pasaron de la justicia nacional a la justicia ordinaria, jueces locales, me estoy refiriendo, como también Buenos Aires fue uno de los primeros que sancionó el Código de Convivencia, que también tiene sus propios jueces. Pero hoy en día siguen existiendo en Capital los jueces nacionales que existían antes de que Buenos Aires sea ciudad autónoma. ¿Soy claro? Entonces, en realidad, doctor, que a partir del 94, entonces, o sea, mientras la ciudad autónoma de Buenos Aires continúe siendo capital federal, o sea, no, perdón, la capital del país, coexisten los tres distintos tipos de justicia: justicia federal, justicia ordinaria y justicia local. Antes No. nacionales. No, La justicia local, la justicia local es la justicia de la ciudad. Claro. Es como hay dos órdenes. Sigue teniendo la justicia local, que es como si acá en la provincia aplican los jueces civiles y comerciales, que aplican el Código Civil, y en la ciudad de Buenos Aires, esa justicia local la tendrían que aplicar los jueces de la ciudad. El tema es que esa justicia, como no pasó, los que estaban antes, que se denominaban jueces nacionales, no pasaron a la órbita de la ciudad y siguen estando con el estatus de jueces nacionales, Perfecto, cuando perfecto. tendrían que ser jueces de la ciudad de Buenos Aires. Es medio confuso, pero con el ejemplo de las vías recursivas se entiende más fácil, porque al yo decirles, y ustedes cuando lean el estatuto organizativo y ven que en la Cava se organizó un tribunal superior, ven que los jueces nacionales no pasan por ese tribunal, ya que directamente van a la Corte, es que se está violando la autonomía. Y aparte, esto también perjudica a la propia Corte de la Nación, porque tiene una mayor cantidad de litigiosidad de causas que son del fuero de los jueces nacionales. ¿Me explico? Porque le falta ese filtro que sería como cualquier provincia, si lo queremos decir, que sería el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Ese filtro, los jueces nacionales se lo saltean porque van derechamente por recurso extraordinario a la Corte, porque no quieren pasar, repito, a la justicia de la capital, por una cuestión de estatus, de lobby, de que no quieren perder es como si tuviera más importancia ser un juez nacional que un juez de la ciudad de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero repito, en la capital, obviamente que sigue estando también acá me pregunta Ilusión, ¿con qué código procesal? Con el Código Civil Procesal de la Nación se rigen. Bueno, no me queda tiempo para alguna duda del tema del 129. Yo igual les voy a subir material para complementar todo esto. Sí. Sí, no me quedó claro entonces, y me disculpo por la falta de entendimiento, sí. ¿Los tribunales nacionales deberían ser considerados de provincia y su tribunal de alzada es la Suprema Corte Provincial, o deberían tener un tribunal de alzada propio de la ciudad? Claro, los tribunales nacionales también
tienen que pasar ahí, junto con los jueces, nacionales de primera instancia, las cámaras de apelación nacional tienen que pasar a la órbita de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. El tema es que no han pasado. No sé si eso era lo que me preguntabas vos. Claro, pero ¿no es inconstitucional esta situación en la que quedan? Porque ¿a quiénes están subordinados entonces? Claro, es lo que estamos viendo, que la autonomía no es plena, porque no se logró, es decir, Buenos Aires, la ciudad autónoma tiene una autonomía plena, estuvimos explicando todo, pero por estas dos cuestiones que se reservó con la ley Cafiero, se reservó el manejo de la justicia y el manejo de la seguridad. Y por esas dos leyes, una ley se modificó, el artículo 7 de la ley Cafiero, y se logró el traspaso, pero queda pendiente la cuestión de la justicia. Y el tema es que acá ha habido los que no quieren pasar a la órbita de la cava son los jueces. Claro, no hay dudas de que se lesiona la autonomía en materia jurisdiccional que tiene la cava, porque al final no es tan autónoma, porque, por ejemplo, los que para someter a un juicio político a un juez nacional, no interviene el Consejo el Congreso de la legislatura de la ciudad. Como para removerlos no interviene, como para designarlos, perdón, no interviene el Consejo de la magistratura que tiene la cava. La ciudad de Buenos Aires ahí no puede hacer nada con estos jueces, que tienen que avenirse a lo que dice el artículo 129, pero no se ha logrado la verdad es por cuestiones de estatus, porque no es por cuestiones presupuestarias. En teoría se ha ido traspasando, pero los jueces se resisten a perder la calidad de jueces nacionales y no quieren ser jueces no sé si será también por el tema de los salarios o de la jubilación, tan fino también debe haber alguna cuestión. ¿Se la puede intervenir federalmente entonces para regular esta situación? No, los jueces federales siguen estando conviviendo en el ámbito de la ciudad autónoma. En la materia federal siguen estando los jueces federales, Comodoro Pi sigue estando, pero también está la otra justicia, la de Talcahuano, que es los jueces nacionales, mal llamado justicia nacional. ¿Se entiende? Siguen estando, obviamente, los jueces federales siguen estando como existen los jueces federales en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sigue habiendo justicia federal. Lo que pasa es que estos jueces nacionales, no hay que confundir juez nacional con juez federal. Por ahí viene la confusión. Jueces nacionales no es lo mismo que jueces federales. Por ahí da lugar a confusión el término de nacional, pero el término nacional ustedes hoy en día lo tienen que asimilar al término local. ¿Está? ¿Alguna duda con esta cuestión de la autonomía, con el estatus jurídico de la cava? Doctor, una pregunta. Sí. Los jueces nacionales se siguen reemplazando, ¿no? No es que, por ejemplo, bueno, vamos a poner una causa, ¿no? Fallecimiento. Ese puesto se cubre. Claro. No es que se elimina y va a llegar un momento donde no haya más jueces nacionales. No. Los jueces, es decir, el fuero, sí, claro, sigue estando vigente y hasta que no se haga el traspaso
total, porque repito, alguna parte de la justicia, sobre todo en materia penal, algunos delitos, por ejemplo, para dar un caso común que todo el mundo lo va a identificar, el juez que aparece siempre en televisión, de la barba, que juega al rugby, ¿cómo es? ¿Cómo es? Que se me fue el nombre. ¿Juez o fiscal, doctor? No, el fiscal, perdón, fiscal. Fiscal. Sí, no me sale también, lo tengo, pero... Tiene una hermana que está en la colección cívica, bueno, no me acuerdo el nombre. Ese juez, ese fiscal, está dentro de la justicia de la ciudad autónoma, no es un juez federal. Y está en materia penal. Tengo el Alzheimer, ya no me acuerdo el nombre ahora cómo es. Pero ahí ve que en materia penal muchas materias fueron trasladadas a la ciudad autónoma. ¿El doctor Pero Campagnoli, doctor? Exactamente, Campagnoli, no me acordaba. Ese fiscal, en materia penal, es fiscal de la ciudad, ¿verdad? Alguna materia ha ido a la capital, pero siguen estando lo que se conocen como jueces nacionales, siguen estando fuera de la órbita de la justicia de la ciudad autónoma. Por eso decimos que todavía no hay autonomía plena con respecto a la justicia. Doctor, una pregunta. Sí. Va, más que una pregunta, un comentario. Yo leí una noticia hace un tiempo que decía que el Tribunal Superior de Cava había revocado un fallo de la Cámara de Apelación Nacional en lo civil y la Cámara lo rechazó. Bueno, genera esa confusión tener ese prácticamente triple orden, digamos. Claro, no lo vi a ese, pero claro, es que lo lógico es que haya una instancia superior y no hay, y directamente con recurso extraordinario saltan a la Corte de la Nación. Y bueno, toda esta cuestión viene a cuento de lo que estamos viendo ahora. ¿Y cómo fue resuelto, me dijiste? La Cámara Nacional lo rechazó porque no tiene la jurisdicción, digamos, el Tribunal Superior de Cava, son dos órdenes diferentes. Así Claro. que la Cámara lo rechazó. Va a ir directamente a la Nación. Claro, exactamente. Exacto. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda para aclarar estas cuestiones? Porque es bastante confuso el 129. Toda la confusión viene a partir del segundo párrafo de la ley Cafiero, si no veníamos bárbaros, pero con la ley Cafiero y la limitación de la seguridad y la limitación a la justicia, todas estas cuestiones vinieron a complicar el tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que la ciudad autónoma tiene una autonomía plena y todos los conceptos que estudiaron cuando vimos la autonomía del municipio son aplicables a la ciudad autónoma. Y si le pegan una ojeada al estatuto organizativo, ahí van a ver en la Cava cómo, por ejemplo, se organiza el tema de las comunas, cómo está organizado políticamente el tema de los jefes de cada comuna y demás. En esa constitución, que es el estatuto organizativo, en Cava dictaron ese estatuto y organizaron toda esta cuestión de cómo, en base a la autonomía. Se organizaron como en la provincia de Buenos Aires sigue estando vigente el tema del municipio partido. Bueno, ahí en la Cava lo organizaron y dijeron, bueno, lo mejor es organizar en comunas y establecer comuneros y que la gente elija los representantes en cada comuna, ¿verdad? Y para que el jefe de gobierno no esté en cada cuestión local específica, ¿verdad? La mejor forma de organizar esa ciudad coloso es la división en comunas, etc. Por eso, si la googlean y le pegan una mirada para tener una idea de lo que estamos hablando, van a ver cómo se organiza la ciudad autónoma. Pero repito,
aunque todo eso les parezca que es lo mismo que es una constitución, bueno, para el doctor Sucherino y para la cátedra no es lo mismo que una provincia, por lo que estuvimos explicando, aunque como bien alguien señaló ahí, lo que tendríamos, muchos autores sostienen que directamente la Cava está en un pie de igualdad con una provincia. Pero repito, analizando jurídicamente, no, el criterio es ese, es una situación intermedia, la Cava, y que tiene un estatus jurídico sui generis, ¿verdad? ¿Alguna duda más? ¿Va a subir materia, profesor? Sí, sí, sí. Lo que no tenemos tiempo es de ver los servicios públicos. Bien. Porque también es para una clase larga. Pero igual los temas que, porque ya la próxima vez que nos veamos, yo el lunes voy a subirle el tema del trabajo práctico y el cuestionario, como fue en el primer parcial para evaluar, y lo van a entregar no el viernes, sino el día que nos puso el centro, que es el martes, ¿verdad? Así que el viernes que viene no hay clases, directamente ya van preparando el trabajo práctico que el lunes les voy a subir al campus. Perdón, profe, que lo interrumpa. Tenía entendido que era el día 2, ¿no? La entrega. Sí. Sí, es el 2. El 2. Gracias. Bueno, entonces, les voy a pedir por favor que me vayan cantando los presentes. De paso el mío, Núñez Fernández María Angélica. Porcilio Sergio, doctor. ¿Sí? Valentina Molero, acá te veo. Sí, y Mario Murray, que no tiene micrófono. Muy bien. Nicolás Bauser. Profesor, Así, acá Ibarra Griselda dice que no tiene micrófono, lo escribió por chat. ¿Me lo repetís que no te escuché bien? Ibarra Griselda. Ibarra ¿Y me Griselda. anotó a mí, Fernández Joaquín? Sí. Gracias. A mí me me tocó, anotó, doctor Porcilio. Sí, Forcilio está, sí. Gracias. Tenaglia Pablo. Sí. ¿Quién más? Gladys Bernal Bueno. Benítez. ¿Me lo repetís, por favor, que no te entendí bien? Gladys Bernal Benítez. Muy bien. ¿A mí me anotó, profesor? ¿Quién es? Núñez María Angélica. No, porque no te sale Galaxia. ¿Me lo repetís? Núñez María Angélica. Gracias. Correa Macarena. Romina Román, profe. Muy bien. Beroldi Sabrina. Perdón, no se superpuso quién me dijo. Molina Giovanna. Sí. Luchi Miriam. Muliere. Gracias. Después de Luchi, ¿quién más me dijo? Sebastián Muliere. Violeta Máximo. Violeta Barrio. Bien. Buenas tardes, profe. Chao, hasta luego. Beroldi Sabrina. Muy bien. Egusquiza Martín. Martín, ¿cuánto me dijiste, perdón? Egusquiza.
Sí. Sofía del Poz. Muy bien. Julián Colomé. Muy bien. Pascolati Sol. Muy bien. Gracias, profe. No, de nada. Andrés Saboya, que te veo ahí. Andrés Saboya, gracias. ¿Quién más? Alonso Victoria. ¿Alguien más? Toseli Abril. Muy bien. ¿Alguien más? Flores Felipe. Muy bien. ¿Alguien más? Luciano Bruno. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no queda ninguno más para anotar, cualquier duda me mandan por el campus o al celular, me mandan un mensajito y solucionamos cualquier inconveniente. Bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, nos vemos. Gracias, Mariano. No, de nada.